Curso de ensayos microbiológicos vamos a hablar un poco de los niveles de organización celular y de la morfología que presentan las bacterias. Con el avance de la microscopía se vio que existían dos tipos distintos básicos de célula, lo cual dio lugar a la creación de dos reinos, el reino eucariota y el reino procariota. Las bacterias que nosotros estamos investigando pertenecen al reino procariota. Estos dos reinos, que corresponden con esos dos tipos de células, presentan unas características distintas. Lo primero, a nivel citoplasmático, podemos ver que en las células procariotas no existen corrientes citoplasmáticas, mientras que en las células eucariotas sí que existen. Y además en el citoplasma, en las células procariotas, no vamos a encontrar orgánulos citoplasmáticos complejos como pueden ser las mitocondrias, el aparato de Golgi, los cloroplastos, orgánulos que sí se encuentran en el reino eucariota. Otra diferencia muy importante es a nivel contenido genético. En las células procariotas, el ADN forma un solo cromosoma, es una doble hélice cerrada mediante un enlace covalente, es solamente una cadena y no se encuentra protegido por ningún tipo de proteína, como por ejemplo las histonas, que sí que vamos a encontrar en eucariotas. En eucariotas podemos encontrar más de un cromosoma, súper enrollado y además protegidos por proteínas. Y otra cosa muy importante es que no existe una separación física entre el ADN que se encuentra en el citoplasma y el resto de orgánulos citoplasmáticos. En los procariotas no existe membrana nuclear. Por tanto, el ADN se encuentra inmerso en el citoplasma. En los eucariotas existe una membrana nuclear que rodea al ADN y que lo aísla del resto de orgánulos citoplasmáticos. Y la última diferencia que conviene la pena decir es los ribosomas que nos encontramos en las células procariotas son ribosomas que llamamos ribosomas 70S. Tienen una composición distinta a los ribosomas que nos vamos a encontrar en células eucariotas y a los cuales llamamos ribosomas 80S. Luego, por ejemplo, algunas otras diferencias son el flagelo. El flagelo bacteriano, el flagelo de procariota, es distinto del flagelo que nos podemos encontrar en eucariotas. También en la membrana plasmática los procariotas no tienen esteroles, pero en fin, fundamentalmente lo que sí que está claro es que hay dos tipos básicos de células que dan lugar a dos reinos y que nosotros nos movemos en el reino procariota puesto que estamos estudiando y buscando identificación de bacterias. Bien, dentro de las bacterias existen tres tipos morfológicos distintos, muy básicos. La primera son formas esféricas, totalmente esféricas o ligeramente lanceoladas, y a esas formas las vamos a llamar cocos. Los cocos pueden permanecer aislados unos de otros o pueden tener tendencia a permanecer unidos. Cuando tienen poca tendencia a permanecer unidos, pues después de la división celular se quedan las dos células hijas unidas formando una pareja, son los diplococos. Si se forman cadenas de 4 o 5 cocos, estamos hablando de los estreptococos. Si se forman agrupaciones de varias células, hablamos de los estafilococos. Y hay una agrupación específica en forma de tétrada formada por 8 células que solo lo presenta el género Sarcina. Es muy importante saber que esta característica está controlada genéticamente, de manera que esa tendencia a permanecer unidas en los cocos se hereda, de manera que los estreptococos siempre van a formar cadenas, los estafilococos siempre van a formar agrupaciones, los diplococos siempre van a aparecer en pareja. Bien, además de estas formas esféricas, nos encontramos otras formas en las que hay un predominio de un eje que es más largo sobre otro. Son formas alargadas a las que llamamos bacilos. Los bacilos pueden tener los extremos rectos, biselados, redondeados, pero tienen forma de bastón alargado y normalmente se encuentran aislados, pero en algunas ocasiones
podemos ver que forman cadenas y los llamaremos estreptobacilos. Podemos ver que forman como unos muros y los llamamos bacilos en empalizada, o que permanecen parejas unidas y lo llamamos formación en V o formación en ala de gaviota. Pero esto no es un carácter genético. Esto depende de que tengan una mayor o menor tendencia a agruparse, pero influye muchísimo en las condiciones ambientales en las que se encuentre el bacilo. La tercera morfología que nos encontramos son bacilos que no son rectos y los llamamos formas espirales. Esa no rectitud puede ser muy pequeña, como en el caso de los vibriones, que realmente es como si fuese una coma, una ligera curva. Pero luego tenemos también formas espirales en las que parece el canutillo de un libro, de un cuaderno, y puede ser una espiral flexible, una espiral rígida, distintas formas de enrollarse la espiral. Lo encontramos en un montón de bacterias, en el género Spirulum, en las espiroquetas, en el género Treponema. Cada uno presenta una espiral distinta y es un carácter genético. En el género Spirillum todos forman la misma espiral. También hemos dicho que las bacterias eran muy pequeñas, de hecho dijimos que se había visto con el avance de la microscopía el que su célula era distinta a la de los eucariotas. Y este tamaño bacteriano es un carácter genético. Todas las bacterias que pertenecen a la misma especie van a tener el mismo tamaño. Influye muchísimo las condiciones ambientales. Lógicamente, cuando mejores condiciones haya, a máximo de tamaño alcanzará la bacteria. El tamaño, por ejemplo, en micoplasma, que puede medir de 0,1 a 0,3 micras, pues 0,1 se da en el momento de la división bacteriana y 0,3 micras es su máximo tamaño, que se da justo antes de que comience la división bacteriana. Pero también nos encontramos otras bacterias de mayor tamaño, como por ejemplo Spirillum, que puede medir hasta 40 micras. Una consecuencia de este tamaño más pequeño es que cuando las miramos al microscopio no los podemos ver con el objetivo seco y tendremos que utilizar el objetivo de inmersión. Y luego, a la hora de funcionar, el tamaño también nos desencadena una serie de consecuencias. La primera de todas es que nunca vamos a trabajar con un individuo. Se manejan poblaciones bacterianas. No tenemos una sola bacteria, sino miles y miles de bacterias, que es con lo que nosotros estamos trabajando, haciendo las preparaciones microscópicas, haciendo la siembra. Siempre son miles y miles de bacterias. Otra característica debida al tamaño tan pequeño es el movimiento browniano. El movimiento browniano lo presentan partículas pequeñas en suspensión y las bacterias pues también la presentan. Es un movimiento aleatorio, no tiene una direccionalidad. Hay que diferenciarlo del movimiento propio que presentan algunas bacterias debido a que tienen una estructura que les permite moverse y les permite moverse en una dirección determinada. Si una bacteria no tiene esa estructura, será una bacteria inmóvil, pero en suspensión presentará ese movimiento browniano aleatorio. Otra cosa que se deduce de su tamaño es que presentan efecto Tyndall, es decir, dispersan la luz, y cuando nosotros vemos un crecimiento bacteriano en un medio acuoso, se verá la suspensión turbia. Aumentan la viscosidad del medio en el que se desarrollan y si pasan a través de un campo eléctrico se observa que tienen carga eléctrica negativa porque se desvían hacia el polo positivo. Y la última característica que influye también mucho a la hora de sembrar y buscar bacterias es que tienen una gran tendencia a aglutinar y sedimentar. De manera que cuando nosotros las vamos a incubar o las vamos a sembrar, siempre tendremos que resuspender las bacterias. Por eso siempre hay que darle un golpe de vortex o agitar manualmente para que esas bacterias que se nos han ido al fondo se vuelvan a resuspender y podamos sembrar bacterias y seguir con su identificación. Y esto es lo poquito que decimos de morfología.